Ya habíamos empezado con las Residual Connections, pero bueno, ya vamos de nuevo a empezar de manera formal. Entonces también lo que hablé ese ayer, bueno, el lunes, fue como que la motivación para empezar a trabajar con estas conexiones, skip connections, etcétera, ¿no? Y ya habíamos visto, ¿no? El problema era que pues, cuando querían agregar más capas profundas, sobre todo estos modelos de visión, cuando agregaban 56 capas en vez de 20 capas, pues veíamos que el error en el aprendizaje pues, no estaba disminuyendo, de hecho hasta aumentó. O sea, digamos que todavía no hubiera causado pues así como que asombro si la línea roja estuviera sobre sobre la línea de 20. O sea, como que todavía uno podría pensar, bueno, pues sí, o sea, ya el problema es muy complicado y ni aumentando más capas lo estamos resolviendo. Pero que existe este gap entre los dos, pues sí era un problema, ¿no? Porque de nuevo se supone que estos modelos son más complejos, entonces al menos en entrenamiento deberían de poder reducir el error de entrenamiento, ¿no? Porque digamos que estos modelos, como ya vimos también ayer, igual vamos a repetirlo, ¿sí? Están incluidos en este modelo, ¿no? Y bueno, y también igual nada más para ver, pero pues también el error que ya nos importa en test también era más grande. Entonces, pues la solución que plantearon en este artículo de Residual Connections fue agregar estas conexiones donde simplemente pasamos una parte durante el grafo computacional, durante este modelo profundo, una entrada la pasamos hacia adelante, ¿no? La conectamos hacia adelante con una suma, así tal cual, ¿no? Que de nuevo así he estado siendo un poco repetitivo, pero también de esto desde el punto de vista de implementación, pues es no hacer nada, ¿no? O sea, esto no afecta para nada gradiente descendiente estocástico ni backpropagation. O sea, todo esto es un grafo computacional donde nada más agregamos una nueva conexión, que en código nada más se ve como que cuando lo que iba a pasar a esta capa, en vez de que era la salida de esta capa de ponderado, ahora aparte también le sumamos la X que teníamos anteriormente, ¿no? Y eso ya, digamos, si lo hacemos dentro del framework de PyTorch o del de Google, que ya se me olvidó su nombre, ya de tanto que no se usa TensorFlow, y pues no pasa nada, ¿no? Pero bueno, había muchas motivaciones para utilizar estas conexiones de Skip Connection que ahorita las veremos, y todo con la idea de al menos facilitar el entrenamiento, ¿no? Aquí la intuición que uno gana con esto es que está siendo difícil entrenar estas redes con gradiente descendiente estocástico y backpropagation. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tiene gradiente descendiente estocástico y backpropagation? Pues uno son el desvanecimiento y la explosión del gradiente, pero también pues como que la dificultad de ajustar los parámetros, ¿no? O sea, qué tan difícil sería, pues, al menos lograr esto que es lo mínimo que uno esperaría, ¿no? Y pues de ahí que o sea, ¿por qué esto puede ayudar a resolver eso? Pues es lo que vamos a estar viendo hoy. Entonces, ahorita nada más por lo pronto, o sea, si digamos que a alguien se le ocurrió la idea y antes de empezar a hacer matemáticas o lo que sea, pues uno la prueba, ¿no? O sea, uno la prueba y si ya son resultados alentadores, pues ya uno le empieza a escarbar a la mejor para tratar de explicar sí por qué funciona, pero bueno, tienen una intuición y después la prueban. Entonces, en ImageNet, o sea, ahora digamos que pues estos ahora son los resultados, ¿no? Si se fijan, o sea, vamos a ver, ¿no? O sea, cuando aquí teníamos, no está tan marcado, de hecho ya también, discúlpenme, aquí ni siquiera sé de qué dataset están hablando aquí, igual habría que revisar, ¿no? Pero bueno, estos sí son en ImageNet, y aunque no está así tan marcado, es el mismo problema exactamente, ¿no? Las rojas son de 34 capas, las azul clarito son de 18 capas, y este es el error en el entrenamiento. No, de hecho bueno, sí, el error en entrenamiento son los que están marcados con obscuro, ¿no? Entonces también se ve el mismo problema. Pero ahora ya cuando lo hacemos con ResNet, que ya es lo que incluye las conexiones residuales, por eso el res es de
es de residual connections, pues sí ya se compone la cosa, ¿no? O sea, ya el error en el entrenamiento de 18 capas es mayor que el error de 34 capas, ¿no? Entonces, y de hecho aquí también, disculpa, pero viendo esto, si vemos las líneas que no están marcadas en oscuro y las líneas que sí están más marcadas en oscuro, ¿a qué creen que correspondería pues, cada una de esas líneas? Y digamos, ahorita haciendo la suposición, que también igual y se las debo, pero haciendo la suposición de que si hay 4 líneas, yo lo que imaginaría es que en una sola gráfica pues ya pusimos los 2 errores, ¿no? El error de validación y el error de entrenamiento y el de test. Entonces aquí cuál creerían y supongamos que del mismo color, pues es del mismo modelo, ¿no? Entonces aquí quién creen que sea quién. Esta rojita. Este sería quién. La de train, ¿no? Sería la de train porque pues sería muy raro que lo hiciera mejor en test que en train, ¿no? Entonces esta si supongamos que es la de train por nuestro tran. Y lo mismo, y pues entonces esta es la de test, ¿no? Y lo mismo para la azulita, que ahí están más encimadas, ¿no? O sea, pero bueno, esta ha de ser la de test y esta la de train. Sí, ¿verdad, al revés? Y... pero ya no coincide con otra. Sí, no. O sea, de nuevo aquí es lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuál creen que sea el error menor en el train o en el test, ¿no? Entonces el error va a ser menor en el train, ¿no? O sea, esta es este es train y este es test, ¿no? Pero bueno, cualquiera de las dos que nos fijemos, o sea, si hay este gap en train, o sea, tenemos este gap de que sí está encontrando modelos que ajustan mejor el conjunto de entrenamiento, ¿no? Que es lo que causó la motivación del problema, que al menos esto sí debería de ocurrir, pero también afortunadamente no está haciendo overfitting, o sea, el haber reducido más el error en el entrenamiento también se reflejó en haber reducido también el error en testing, ¿no? Que aquí pudo habernos salido, ¿no? Pudo habernos salido que o sea, que eso hubiera indicado overfitting, pero bueno, también resultó que sí se redujo el error en testing. Entonces, pues fue ya de ahí que se publicara este artículo y de ahí que este artículo ya a tener 10,000 de citas, ¿no? Entonces sí se logró y se hizo bien. Entonces ahora digamos que el trabajo que hacen en el paper y todavía muchos papers posterior de ellos, pues es tratar de explicar pues por qué estos beneficios, ¿no? Por qué sí se pudo entrenar mejor y pues también tal vez explicar por qué pues también generaliza bien, o sea, también sí no hubo repercusiones en testing. Entonces con lo que empezamos a ver la clase pasada con respecto al entrenamiento fue una cosa y como que fue decir, o sea, en principio definitivamente estos modelos con más capas deberían de poder o sea, deberían de poder al menos lograr el error que el de las menores capas, o sea, deberían de al menos ser tan poderosos como el de las menores capas. No necesariamente más poderosos, estrictamente, porque agregando más parámetros no necesariamente garantiza que tienes mejores modelos, pero la intuición es que sí, ¿no? Y de hecho sí hay demostraciones de BC Dimension y otras cosas para al menos unas redes más sencillas. Pero bueno, al menos debería de ser lo mismo que el modelo con menos capas. Y el argumento que dijimos de eso es que para implementar una función que implementaba una red con menos capas, pues nada más lo que teníamos que hacer era que todas las capas posteriores, o sea, hacer una copia de parámetros idéntico para las primeras capas y después las capas extras que tiene el modelo con más capas,
pues nada más que implementaran la función identidad, ¿no? O sea, como que dijimos que así pues era fácil ver que el modelo de más capas, pues sí al menos contenía al modelo de menos capas, ¿no? Si, no sé si, igual para ser explícito, o sea, si tengo mi modelo, o sea, de que sí, aquí son muchas capas, ¿no? Son capas y capas, que bueno, estas cajitas son más complicadas, no nada más es o sea, ahí pueden ser redes convolucionales, etcétera. Y por ejemplo aquí eran 24 capas, y si mal no recuerdo. Y el otro modelo lo que teníamos era pues estas, o sea, es un modelo pues, nada más profundo, ¿no? Entonces eran estas 24 capas y aquí todavía muchas más capas. Otras 20, ¿no? Las que sean. Entonces aquí lo que estoy diciendo, y cuando vemos esta gráfica que está aquí, de 34 capas, es que si yo me agarro aquí una capa, bueno, en este punto de la gráfica, ¿qué quiere decir? O sea, quiere decir que hay unos pesos de una red neuronal de 18 capas, que cuando mido el error en validación o en testing, me da o en training, perdón, cuando mido el error en training, me da este error, ¿no? O sea, son unos pesos de una red neuronal así de 18 capas, que cuando mido mi error ajustando el conjunto de entrenamiento, tengo este error de 30, ¿no? De 30% o de 0.3. Entonces, es una red neuronal ya dada, o sea, esos son unos pesos dados. Entonces, yo puedo poner estos pesos aquí, o sea, estos son los pesos que me lograban ese error del 0.3, ¿no? Del 30 o del 30%. O sea, son unos pesos de todos los parámetros que tienen, o los pesos que tiene la red, toda esta red neuronal, y que me logra un error del 30%. Entonces aquí digamos la dificultad era que por qué entonces o sea, las redes neuronales con más capas, ¿por qué tienen este gap en el error de entrenamiento? O sea, ¿por qué ocurre eso si yo simplemente lo que podría decir, pues voy a agarrar mi red neuronal de 34 o más grande, y a las primeras capas pues le voy a poner exactamente los mismos pesos que tiene la que logra el 30% de error? Y luego diría, ¿y qué pesos les pongo a mis demás capas? Pues ya quién sabe, ¿no? Pero si quiero lograr este error del 30, pues lo que podría hacer es que tratar de que todo esto calculara la función identidad. O sea, ajustar los pesos de manera tal que si aquí entra X, aquí salga X, de que si aquí entra X, aquí salga X, de que si aquí entra, aquí salga X, que entonces querría decir que los pesos aquí, digamos, los T por layer, los theta layer, deberían de ser los mismos en todas las capas, ¿no? O sea, como que hacer los pesos para que tuvieran para calcular la función identidad. Y entonces, ¿eso qué quisiera decir? O sea, si yo ya veo mis capas de este estilo, o sea, si a lo que calculan esta capa de pesos, función de activación y pesos, le llamo no sé, le llamo f de x, y digamos que este bloque le estoy llamando f de x. Lo que tendría que ser f de x para que eso se cumpliera, pues tendría que ser que f de x fuera igual a x, ¿no? O sea, que nada más fuera la función de identidad, si eso es lo que quiero que pase. Entonces ahora la pregunta que nos podemos hacer en este razonamiento es, sí será, o sea, qué tan fácil o qué tan difícil. Primero, si es posible, o sea, si existe unos pesos para esta capa de pesos y para esta otra capa de pesos que logren que, dado X, la salida sea X mismo. O sea, ¿sí creen que sea posible? ¿Es como un encoder y un decoder? Bueno, no sé. Pues sí, no, y es como un decoder y un decoder, y precisamente, pero cuando no hacemos cuello de botella, ¿no? Entonces es cuando estamos haciendo un encoder-decoder. Normalmente cuando hacemos estos autoencoders es para tratar de encontrar un espacio de los datos, pero con una dimensión más pequeña, o sea, como para encontrar pues la dimensión oculta del modelo.
pero aquí no estamos haciendo ninguna reducción de dimensión, ¿no? O sea, todo está pasando igual. Entonces, pues sí, hasta todavía más fácil, ¿no? Si hasta a veces se puede lograr, dependiendo de los datos, que se haga una reducción de dimensionalidad con estas arquitecturas pero ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Autoencoders, ¿no? Entonces, pues uno esperaría que sí, ¿no? Y de hecho hasta se puede hacer el análisis y sí se puede, pero por alguna razón en este entrenamiento con gradiente descendiente, estocástico y backpropagation no está pudiendo encontrar estos pesos. Entonces, pues sí, o sea, como que está existiendo alguna dificultad que al menos pues con este argumento demostramos que sí existe una red de muchas capas que implementaría lo mismo que una red de capas anteriores, pero que por alguna razón no lo está encontrando, ¿no? O sea, puede ser que cuando se esté entrenando pues se desvanezca el gradiente, entonces esto ni siquiera está funcionando, pero también ni siquiera, ¿no? Porque uno podría decir, entonces todas las primeras capas también lo que deberían de hacer es implementar la identidad para que ya después de aquí, estas capas que van aquí, sería lo mismo que teta 30, ¿no? Sería otra forma de implementar esta red neuronal con más capas. O sea, de hecho hay muchas formas de implementar esta red neuronal con muchas capas. También la identidad podría ser al inicio y ya después implementar esto mismo, ¿no? Entonces, no sé si hasta este punto tengan algún comentario o duda. Pero, o sea, yo entiendo que no siempre vamos a saber, o no sé si alguna vez vamos a saber a partir de qué capa empezamos a aplicar esto. Es que esto es teórico, ¿no? O sea, digamos que aquí lo que estamos diciendo es que simplemente como que estamos explicando que esto es imposible, o sea, que esto, si tuviéramos, o sea, aquí digamos es un experimento ideal, suponiendo que tenemos un algoritmo de optimización perfecto, o sea, que sí puede encontrar los parámetros que minimizan el error en el entrenamiento. Entonces aquí lo que estamos argumentando es que si tuviéramos ese algoritmo de optimización perfecto, entonces sí existen un conjunto de parámetros en una red, o sea, sí existe una red de 34 capas que debería lograr al menos el mismo error que una red de 24 capas. O sea, ahí es lo que estamos construyendo aquí, o sea, estamos construyendo un modelo que sus primeras capas, las que coinciden con el modelo que queremos ajustar, debería de ser exactamente lo mismo, y después los otros parámetros, pues nada más lo que deberían de implementar es la función identidad. Entonces, si existe un conjunto de parámetros de la red más grande que calcula exactamente la misma función que otra función de menos capas. O sea, es lo que estamos diciendo aquí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que por alguna razón, cuando hacemos backpropagation estocástico, gradiente descendiente estocástico con backpropagation, no lo está haciendo. O sea, es un optimizador que no lo está haciendo lo suficientemente bien, que no puede encontrar al menos esta configuración, que es una configuración que estamos demostrando que existe, que lograría un error igual a ¿no? Podría haber otras configuraciones más, y ya fue lo que hablé de que la identidad se calcule aquí y la otra acá. Entonces hay muchas configuraciones de pesos que logran este mismo error, pero gradiente descendiente estocástico no está encontrando ninguna de estas, porque digamos cuando se está entrenando pues está acá arriba, ¿no? El error que se está logrando está acá arriba. ¿Se llegó a saber cómo fue la razón teórica porque no lograba ajustar? Pues sí, o sea, digamos parte de la justificación pues va a ser por qué sí funcionan estas conexiones residuales, ¿no? O sea, como que yendo hacia atrás, a por qué cuando las pones sí funciona y cuando las quitas ya no funciona, pues entonces está dando un indicio de por qué no funcionaba antes, ¿no? Que también sí hay estudios, o sea, sí había desvanecimiento de gradiente y muchas cosas. De hecho, para que funcione, bueno, ya ahorita lo vamos a ver, pero no nada más estas conexiones residuales, pero sino también es fundamental que esté normalización, ¿no? Batch normalization, cuando lo hicieron en este entonces. Pero bueno, entonces una posible cosa, o sea, que una posible observación aquí es que ni siquiera, o sea, que al menos pues no era posible implementar la función identidad. Entonces una idea de por qué esto puede ayudar, o sea, de una intuición de por qué hasta vale la pena pues hacer el experimento incluyendo estas conexiones residuales, pues es decir, si es fácil, o sea, si es más fácil implementar la función identidad. Porque si es más fácil implementar la función identidad,
o sea, de que el modelo aprenda la función identidad, pues a lo mejor puede ayudar en todo este show. Entonces, cuando estamos haciendo estas conexiones residuales, digamos que qué es lo que estamos haciendo. O sea, en este caso, esto debería de calcular la función identidad, pero digamos que ya en general, a ver, lo voy a traer de nuevo abajo mejor. De nuevo, si esta función le estamos llamando f de x, y entonces ya lo que sale después de este más, o sea, aquí va a ser x más f de x, ¿no? Entonces, si con conexiones residuales quisiéramos implementar la función identidad, pues quisiéramos que este x más f de x fuera igual a x, ¿no? Digamos que esta es una función ya, pues la residual que consiste de estos dos, le podríamos llamar la función g de x, que está definida como esto, pero entonces quisiéramos que fuera la identidad, que g de x es igual a x, para poder implementar pues esta idea que estábamos hablando aquí. Entonces aquí, ¿qué tendría que ser f de x? O sea, ¿qué tendría que implementar de nuevo estas capas para así lograr la función identidad? Pues debería de ser la función 0, ¿no? O sea, debería ser la función que cuando le entra x, lo que debería de sacar es el vector de puros ceros. Entonces, de nuevo, la pregunta es qué tan fácil, o primero si existen unos pesos aquí que logren esa función, y después pues qué tan fácil es encontrarlos. Aquí argumentamos que sí existía, ¿no? Pero por alguna razón no los estaba encontrando. Pero, por ejemplo, si nosotros ya dentro de este mismo análisis teórico tuviéramos que dar los pesos, tampoco no es tan directo, ¿no? Por lo que les hablé también la vez pasada. Pero aquí, hasta tal vez sin ver muchos detalles de la arquitectura, como que sí es más fácil ver que por ejemplo, poniendo los pesos en 0, ya nos da la función 0. Entonces nada más se tendría que ir al modelo a poner los pesos, ya sea en 0 aquí o en 0 acá, ya logramos la función 0. Entonces hasta también pues, con esa misma intuición, pues uno pensaría que sí es mucho más fácil implementar la función identidad con conexiones residuales que sin conexiones residuales, porque ya sale la identidad, no estamos pasando, le estamos poniendo como que el balón ya para que meta el gol la red neuronal y se aprenda la función identidad, ¿no? O sea, no, a menos que sean muy maletas como yo, pero ya, o sea, como que le estamos poniendo el pase para que implemente la función identidad lo más fácil posible. Pero, pregunta, ¿eso ya no sería compatible, por ejemplo, con lo del weight decay? ¿O sí? Porque no podríamos tener 0 nada más haciendo 0 los pesos, porque tenemos otros parámetros ya, la función que estamos minimizando. ¿Puedes repetir tu pregunta? O sea, ¿eso es compatible con weight decay? Sí, es compatible con weight decay. Sí, porque, o sea, digamos, weight decay nada más es como un método para fomentar que los pesos sean pequeños. De hecho, hasta ayudaría, o sea, si tu objetivo, por ejemplo, es que en este caso, cuando está el problema de optimización y queremos bajar, tenemos una red aquí y queremos todavía bajar su error para que pues, ya coincida con la de 18, pero lo que estamos diciendo ahorita, pues nada más haz que todas las capas que van de la 19 a la 34, todos sus pesos sean 0. O sea, con eso logra la red neuronal que estaba aquí. Bueno, no, porque quién sabe qué tenía las primeras capas. Pero una forma es hacer todas las capas de la 19 a la 34, 0, y después reajustar las primeras 18 a que se parezcan a las que están acá, ¿no? Pero weight decay, pues, al mismo tiempo lo que fomenta es que todos los pesos se vayan haciendo cada vez más pequeños. Entonces hasta como que estaría facilitando o ayudando, moviendo a que se haga la matriz de puros ceros, ¿no? Entonces, pues, no son contradictorios, y hasta yo pensaría que pues también hasta ayuda. O sea, ayuda en esta misma dirección a que sea más fácil implementar la matriz de puros ceros y empujando en esa dirección.
¿Alguna otra pregunta o...? En las gráficas nos ponen, las líneas son como el promedio del desempeño o solo es un modelo específico. Bueno, o sea, me imagino que ponen un modelo que represente bien el comportamiento, pero no sé, o sea, se puede ver como... También, o sea, eso es buena pregunta y digamos que siempre, como hay mucha aleatoriedad en los, o sea, tanto en las condiciones iniciales, cuando inicializamos los pesos de las redes neuronales, como también gradientes en estocástico, pues es estocástico per se, o sea, en principio uno sí debería hacer promedios, pero también como que hubo una tendencia de que estos modelos son tan, o sea, casi siempre, por ejemplo, el research que se hace en Machine Learning es explotando lo más que se pueda el hardware que uno tiene. Entonces, a veces cuando los modelos ya eran tan grandísimos para el hardware de ese entonces, pues era difícil hacer estadísticas. Entonces, ahora de nuevo la respuesta que de nuevo se las debo, no estoy seguro, pero yo pensaría que a lo mejor esto sí nada más es una corrida, o sea, es una corrida de un modelo que se estuvo entrenando por este número de iteraciones y que se agarró el valor pues en este punto, ¿no? y ver qué daba, porque si no estarían señalizadas las medias de la varianza, ¿no? Porque uno podría pensar que a lo mejor es la media, pero estaría señalizada. Entonces esto es un entrenamiento, de todo en ImageNet con este modelo de 34, que estos ya son millones de parámetros, y hasta más de millones de parámetros. Entonces podríamos, pues es una red, o sea, esto yo lo que imagino es que es una red pues con esos millones de parámetros fijos a algún valor, dado todo lo que se ha entrenado hasta este momento, y pues este es el valor que logra en training. Sí. Pero bueno, habría que checar el artículo, pero es lo que pensaría. Entonces como que esta es la motivación, pero después nos podemos ir a analizar esto ya un poquito con más detalle. Y por ejemplo, lo que tal vez una pregunta que uno se podría hacer, o sea, digamos cuando estamos haciendo o estamos intentando hacer investigación, o sea, ¿qué fue lo que se hizo aquí cuando estamos haciendo pues estas conexiones residuales? O sea, estamos pues pasando conexiones aquí así, ¿no? O sea, estamos poniendo estos bloques residuales, entonces lo que estamos haciendo es estas conexiones, ¿no? Es lo que ayudó a hacer esto, ¿no? Entonces ahora uno lo que se podría preguntar, digamos, cuando estamos así tratando de mejorar estas cosas, y uno está diciendo, no, bueno, ya fui, o hasta ellos mismos, ¿no? Ellos que ya uno cuando está cuando a alguien se le ocurre la idea, pues tiene la ventaja de que ya tiene todo implementado para la idea. Pero bueno, uno podría decir, pregunta que hasta podría poner el examen, pero bueno, ya no, porque ya la va a salir ahorita. Podría decir, pues sí están bien chidas estas skip connections, ¿no? Y ya vamos a tratar varias cosas del gradiente y pues sí sirve, ¿no? Entonces, si esto sirve, pues a lo mejor pues puedo yo decir, ahora también voy a conectar pues unas skip connections más largas. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, puedo tener skip connections de diferentes saltos, ¿no? Como para que lo que estaba acá atrás lo pase todavía hasta más adelante. ¿Creen que esto sí dé mejores resultados, pero resultados no sirva para nada? O sea, de lo mismo. ¿Qué se imaginan? ¿Creen que sea buena idea gastar, contaminar en hacer este experimento? Pues sí, tal vez ya nos vamos a morir, ¿no? ¿Crearon conexión de peso y que las entenas atrás menos peso? No, aquí son igual, conexiones residuales, o sea, es copiar, o sea, lo que está aquí, sumarlo, pero ya está una capa más hacia adelante. Pues lo que podrías hacer es que la capa en donde terminaba de hacer la optimización y a partir de la cual ya lo demás es relleno de la identidad, esté entre uno de esos saltos más largos que estamos haciendo y no lo podamos ajustar exactamente, digamos, a la misma granularidad que con dar saltos pequeños.
Aquí también igual, o sea, esto también la idea de la identidad es como que la motivación de por qué esto debería de ser fácil. O sea, la idea, digamos que al final, digamos que, por ejemplo, y ya viéndolo aquí, o sea, lo de la identidad era para demostrar que esto sí debería de obtener un error en el entrenamiento, al menos tan bueno como esto. Y el problema entonces es como que la intuición era facilitar la función identidad, pero ya digamos a la hora de la hora, lo que uno esperaría o lo que uno le gustaría es que si estamos agregando más capas, no es nada más para implementar la identidad. O sea, lo que uno esperaría es que las capas que también están cada vez más profundas también hicieran trabajo. O sea, lo que... Perdón, bueno, por el diagramita que tenemos arriba, cuando hacemos ese skip connection, todavía pasa por una no linealidad. Entonces, creo que si algo es skip sota, estoy eliminando linealidades porque a lo mejor eran necesarias para poder ajustarme, aunque los pesos no, aunque quisiera yo ignorar los pesos, tal vez las no linealidades eran muy importantes. No, creo que no, pero ahorita lo explicamos, ahorita lo que vamos con eso, ¿no? Pero bueno, regresando a esto, o sea, lo que uno esperaría es que las capas más profundas también hagan trabajo, o sea, que también con esta idea de profundidad de que ya estamos trabajando en unos features ya más abstractos y también aquí están haciendo las cosas, si no, no tendría caso hacer más profundidad. Entonces, y precisamente ya es lo que se ve reflejado aquí, ¿no? Que no solo sí igualó el error de antes de 30 en el entrenamiento, sino que ahora lo bajó hasta por 25. Entonces lo que uno esperaría es que ya pues, las capas que están más profundas, pues sí también todas no fueran la identidad, que estuvieran haciendo lo que se hace que estuvieran haciendo. O sea, todo este razonamiento es para mostrar el de la identidad es para mostrar que en principio sí es fácil decir que una red más profunda incluye o contiene todos los modelos que puede tener una red menos profunda, incluyendo el que lograba ese error del 30%. Entonces la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué si es tan fácil como nada más implementar la función identidad en las capas que no se necesiten, por qué no lo está haciendo gradiente descendiente estocástico? Y pues ya la intuición, pues a ver, vamos a facilitarle eso, o sea, vamos al menos a facilitarle eso, a ver si con esta skip connection pues ya se entrenan mejor, pero resultó que sí, ¿no? Pero la idea es que cada una de las capas profundas pues sí estén pues trabajando. Bueno, entonces ahora con la respuesta del Omura me dieron dos respuestas. León como que lo que dijo es que a lo mejor podría afectar, ¿no? O sea, que a lo mejor hasta podría disminuir porque está eliminando no linearidades de lo que pasa de aquí para acá. Y alguien otra solución. Y bueno, todo fue como capciosas con un caveat, pero al menos en esta estructura pudiera no ser necesaria porque digamos que la entrada, esta X que está acá, también sí está entrando hasta este punto, de hecho en todas las capas está entrando como skip connection. O sea, sí, ya esto ya está contenido en esta arquitectura normal. ¿Por qué? Porque cuando entra X aquí y sale acá, estamos haciendo el skip connection, pero aquí este skip connection también le está pasando aquí hacia acá. Entonces la X se está volviendo a mandar para acá, o sea, la X está fluyendo a través de las skip connections en un paso a otro. Porque digamos que si de aquí escribiéramos que lo hicieron en un paper, o sea, si escribiéramos, o sea, con esta estructura que se tiene aquí, si las apilamos para tener la profundidad que queremos, pues ¿qué es lo que tenemos? O sea, tenemos que la conexión en la capa, no sé, K más 1, o sea, bueno, el vector de características en la capa K más 1, como se está calculando, es como el vector en la capa por la skip connection, o sea, es el vector en la capa K más más esta función también de la capa K, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora si iteramos esta ecuación? O sea, si estos apilamos un montón de capas de este estilo, por ejemplo, si lo apilamos de nuevo una vez, ¿qué nos va a quedar? Que la capa K más 1, pues aquí lo que podemos tener la capa K, solo la capa K la escribo en términos de la capa K menos 1, pues me va a quedar XK menos 1. Oh, perdón. Más, ¿qué más?
digamos hasta aquí le voy a poner que es una función f, y aquí es la función f con sus parámetros en el paso k, ¿no? O sea, con el w de k. Entonces aquí, ¿qué sería? Pues f de xk menos 1, wk menos 1. Sí, ¿no? De xk menos 1, sus propios pesos k menos 1, más la que ya teníamos, ¿no? Entonces, pues se vuelve esta forma, ¿no? Y ya si en general lo quisiéramos poner, o sea, cómo es cómo es la salida en una capa elésima, o sea, como que de lo que depende sería de la entrada inicial del x0, y luego más una sumatoria desde igual a 0 hasta L menos 1 de todas esas f's de esas capas, ¿no? O sea, de la xi, wi. Y como que lo que mencionan en los papers es que entonces esta estructura, antes, digamos, en las skip connections, pues lo que tenemos es un vector x inicial y luego lo transformamos a un vector x1, luego lo transformamos a un vector x2, pero esas transformaciones son composicionales y que llevan lugar a ser como que tipo producto, ¿no? O sea, que cuando, por ejemplo, con respecto al gradiente, todo eso se ve reflejado como producto. Y ese producto es que luego lo que provoca que se haga explosión o desvanecimiento de gradientes. Y la dinámica de ahora de cómo crear las funciones o que generan estas skip connections es que, pues como estamos haciendo las transformaciones de los siguientes vectores, son residuales o aditivas. O sea, digamos, tenemos un vector x0 y ese le vamos sumando cosas para transformarlo en x1, x2. O sea, como que estamos manejando como que diferencias. O sea, cada función f ahora de las capas intermedias lo que representan es como la diferencia de llegar de uno a otro. O sea, como que la transformación es esta diferencia de qué agregarle para que tenga ya las nuevas features que uno piensa que son relevantes. Entonces ahora es pues como que la dinámica es esta dinámica aditiva, y lo que representan cada una de estas capas pues es eso que se le agrega al vector anterior, pues, para transformarlo como se debería pues para encontrar el modelo apropiado, ¿no? Para el problema que se tenga. Pero también otra cosa que también ya ha dado esta estructura que tiene, pues en primera se ve que de hecho desde la x0 como todo esto se está influyendo. O sea, sí, esto también lo podría hacer aquí la recurrencia, no hasta el x0, pero sino hasta un x intermedio, ¿no? Que es por lo que estaba diciendo que esto ya estaba incluido dentro de la misma arquitectura. Bueno, eso es una cosa. Ahora, lo otro es que, bueno, si ya tenemos entonces ahora esta estructura de cómo está fluyendo la información o cómo se está haciendo la transformación del vector inicial para llegar hasta un vector final que después es a partir del cual se va a hacer la predicción, pues también podríamos ver cómo es la estructura de los gradientes desde este punto de vista. Y tal vez hasta vale la pena, pues también, por ejemplo, que era lo que estaba tratando de mencionar. O sea, cuando tenemos esta estructura, o sea, si a cada uno de estos les llamamos un f, o sea, como les hemos estado llamando, o sea, digamos que este es el f1, este es el f2, o sea, son diferentes funciones, y entonces la función final pues es la composición de todas estas f's, ¿no? Es la función final que sale acá es la composición. Si aquí es la entrada inicial de x0, pues aquí la salida pues va a ser f de x, la salida después de 2 va a ser f2 aplicado a lo que salió de f de x. Entonces la composición, entonces también lo que dijimos es cuando hacíamos regla de la cadena de la composición, pues era el producto de esas transformaciones, ¿no? Era el producto de esas transformaciones más o menos lo que va a quedar. Pero ahora aquí la salida al final, pues ya va a ser la salida va a ser la suma de muchas de esas transformaciones, donde aquí cada una de estas también tiene incluida composiciones,
pero también como que está llegando la información de todos los niveles de las profundidades. O sea, si aquí desdobláramos, pues quedan diagramas, ya no lo puse, pero quedan diagramas de que, por ejemplo, para lo que afecta a XL, pues igual sí podríamos ponerlo. O sea, lo que afecta a XL, pues es X0, pero también esta primera salida, ¿no? O sea, es la primera salida de X0, sería de X0, o sea, ya aplicarle F a X0 con sus pesos, pues también esto va a afectar a XL, pero también va a ser F1 de X1 con sus pesos X1. Entonces hay un montón de caminos que llegan a XL, y muchos de esos caminos, por ejemplo el último, cuando ya I vale L-1, que lo borré también ahí, bueno, donde L-1 pues sí es una composición de todo lo anterior, pero entonces son un chorro de caminos los que llegan allí. Y entonces cuando estamos calculando el gradiente, pues va a afectar, digamos, los pesos de la primera capa o hasta cómo afecta a la salida con respecto a XL, va a tener un montón de rutas de por dónde está haciendo esa afectación. Y por ejemplo ya es lo que la ecuación que está aquí, ¿no? O sea, si queremos ver cómo afecta cómo cambia el error con respecto a lo que sale de la capa L-ésima, pues cómo lo podemos calcular. Pues podemos hacer regla de la cadena, ¿no? O sea, podemos hacer cómo afecta el error la capa, pues sí, con respecto a la capa L mayúscula, y después cómo se afecta la capa L mayúscula con respecto a XL, ¿no? Y aquí pensando en que estamos expresando de nuevo a la capa XL, pues como lo escribimos por estas conexiones residuales, esto iba a ser de la capa, lo que sale de la capa XL minúscula. Aquí sería más, ¿qué sería aquí en esta sumatoria? Y igual desde aquí, de todas esas funciones f de lo que va saliendo en las capas iésima y con sus propios pesos WI. Pero aquí, dado esta notación, no sé por qué aquí, es que creo que en el paper ponían paréntesis, por eso lo estoy poniendo. Pero aquí, ¿desde dónde iría ahí hasta dónde? Si me estoy explicando. De hecho, ya ahí ya viene. De L, ¿no? De L hasta L-1. O sea, sería viendo aquí atrás de la capa, de lo que sale en la capa XL. Aquí todavía hay muchas capas anteriormente, pero después aquí todavía hay muchas capas también aquí posteriormente. Y después aquí ya llegamos a la capa XL. Aquí también podrían ir más capas posteriormente, hasta ya llegar a la salida, y después de aquí eventualmente pues ya vamos a llegar al error que estamos teniendo eso, ¿no? Pero si queremos sacar el gradiente de cómo cambia el error con respecto a cómo cambia XL, pues podemos ver a qué afecta XL. O sea, de hecho hasta así lo podríamos ver así, pero también como en este grafo computacional, digamos que la salida XL pues ya está contenido aquí en todo lo demás, o sea, como que es un nodo por el que tiene que pasar toda la afectación de XL, podríamos poner directamente, usando regla de la cadena, cómo afecta el error con respecto a XL. Podemos ver cómo afecta XL minúscula a XL mayúscula, que aquí va a estar contenido todo lo que esté aquí incluido. Entonces aquí cómo afecta el error con respecto a XL minúscula, pues usando la regla de la cadena es cómo afecta el error a XL mayúscula y cómo afecta XL minúscula a XL mayúscula. Pero ya cuando calculemos este gradiente, el error de XL con respecto al XL mayúscula pues se queda igual, o sea, ya digamos que es lo que ya viene fluyendo de gradiente descendente, pero después cómo afecta XL minúscula a XL mayúscula, pues ya está dada por esta ecuación que está aquí, ¿no? Entonces cuando calculamos el gradiente de esta ecuación con respecto a XL minúscula, pues primero nos va a dar 1, pues porque es el vector con respecto a él mismo, y después va a ser el gradiente de XL minúscula con respecto, pues, a cómo afecta ahora a las demás funciones que están aquí, ¿no? Que ya estén ahí definidas. Aquí tal vez también se tenga que utilizar regla de la cadena varias veces, y va a haber varios unos también ahí posteriormente. Pero aquí lo importante ver es que hay varios caminos, y hay un camino que necesariamente es 1. Y entonces cuando viene fluyendo el gradiente del error, va a fluir directamente aquí. O sea, no se va a hacer 0, ¿no? O sea, porque ya aquí viene un camino donde ya el gradiente es pues de lo que venía y multiplicado por uno nada más.
No sé si ahí me esté explicando, si tengan alguna duda o comentario. Con el X en mayúscula es donde dejamos de hacer nuestro script, ¿verdad? Ahí ya como que ya seguimos. ¿Cómo, perdón? De X en minúscula a X en mayúscula, o sea, No, aquí todavía podemos pensar que hay skips, o sea, todavía podemos, o sea, lo que pasa es que cuando estamos calculando, digamos, aquí lo que queremos ver es cómo calculamos el gradiente del error con respecto a XL. O sea, en realidad lo podemos, o sea, si tenemos un grafo, o sea, aquí digamos que si nosotros, ya olvídense ahorita de lo de skip connections, supongamos que nada más tenemos un grafo computacional. Y aquí tenemos una variable aleatoria X, aquí tenemos otras variables aleatorias, o sea, tenemos otras variables y tenemos así, ¿no? Tenemos aquí así, 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 por alguna razón, ¿no? Y aquí digamos que también, pues esto, así, pero aquí también hay como un tipo conexión hacia adelante, que sería la que es un skip connection, aquí así, y después de aquí también hay más cosas, o sea, hay otras variables, o sea, esto puede ir hacia esa otra variable, y ya esta es nuestra última variable, ¿no? Esta es la variable de error. Y digamos que estamos queremos calcular el gradiente, ¿no? Entonces lo que quisiéramos calcular es cuál es el gradiente del error con respecto a X. O sea, quisiéramos hacer ese cálculo, pero bueno, hasta lo escribimos en la anotación que lo estaban poniendo allí, ¿no? O sea, ¿cuál es el gradiente del error con respecto a esta variable X? Entonces, digamos que de principios o de la forma, por ejemplo, hasta como derivamos pues, el algoritmo de backpropagation, eso cómo lo podemos calcular. Pero a ver, Ahí está todo el recorrido, ¿no? Haciendo la regla de cada. pero por ejemplo, aquí lo que pues, digamos, aquí le voy a poner Z. O sea, como podríamos checar nada más lo que afecta directamente X y hacer la regla de la cadena con respecto a esos nodos que están a la salida de X, ¿no? O sea, es como le podemos hacer. O sea, podríamos, o sea, esto como digamos como nos quedaría es o sea, podríamos escribir aquí cómo cambia el error con respecto a Z y cómo cambia Z con respecto a X, pero también cómo cambia el error con respecto a Y y cómo cambia Y con respecto a X, ¿no? O sea, digamos que así es como lo tendríamos que hacer. Pero digamos que digamos que esto es correcto y de hecho así es como derivamos este algoritmo de backpropagation, ¿no? Que era todo lo que tenía que saber el nodo. O sea, una vez que teníamos esto, para ver el gradiente con respecto, cómo cambia el gradiente, pues iba a mandar el gradiente que iba fluyendo, pero también iba a mandar el gradiente por acá y eventualmente también iba a mandar su gradiente y pues ya los íbamos a sumar los dos y ese nos iba a dar el gradiente de cómo afecta X a la salida Y, ¿no? Entonces, aquí cuando tenemos, o sea, digamos, pero existe otra forma o puede haber otra forma de cómo calcular ese gradiente, porque a lo que estoy tratando de llegar es que como lo vimos ahorita en la derivación pasada, como lo pusimos nada más es el gradiente de E con respecto a X, pero aquí nada más lo pusimos, o sea, vimos una variable que estaba intermedia y que por ahí no había ya flujo más de información que pudiera haber, o sea, como que es una variable como que, no sé, como que cuello de botella. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si nada más decimos si correspondería a este bloque de acá? O sea, como que parecería que es un error. O sea, que estamos diciendo nada más ese va a ser el gradiente de cómo afecta Y cómo se cambia el error con respecto a Y, y aquí cómo cambia Y con respecto a X, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que está correcta? O sea, ¿está correcta esta o está correcta esta? O esto está mal, o sea, porque no contemplé el otro camino que tenía de cómo
cómo afecta Z, de que X también afecta a Z y Z a su vez también afecta al error, ¿no? Que es esto lo que estamos incluyendo aquí, ¿no? O sea, si está, cuál de las dos está mal, o si hay alguna mal y la otra está bien, o hay como que qué está pasando. Pues es que cuando contemplo cómo el error cambia con respecto a Y, ya debería haber hecho toda la cadena que incluye entonces cómo Z afecta de alguna manera a Y, y entonces para eso de Z ya debería tener como X como Z. Sí, ¿no? O sea, digamos que aquí hay dos cosas, ¿no? O sea, cuando estoy haciendo el algoritmo de backpropagation, ¿qué significa aquí cómo afecta X a Y? O sea, sí estoy pensando que aquí cuando estoy haciendo esta afección y dentro del algoritmo de nuevo de backpropagation, es como la afectación directa, ¿no? O sea, es la afectación directa de X a Y. O sea, cuando estoy pensando en eso es cómo está afectando X a Y y después cómo afecta Y a E y también cómo afecta directamente X a Z. Pero aquí, o sea, si lo hacemos con el razonamiento que, digamos, otro posible, que tal vez aquí, por ejemplo, una posible confusión sería ver que esto en realidad, entonces, cuando estoy haciendo aquí esta expresión, no estoy hablando de que esto es lo mismo que esto que está aquí. O sea, aquí lo que estaría representando esta X en azul, pues sería así cómo cambia, o sea, cómo cambia el gradiente, no directamente, sino cómo cambia en este grafo computacional Y cuando yo estoy cambiando a X. Y entonces, ¿qué representaría esta expresión? Pues lo que representaría también serían dos cosas. O sea, ¿cómo cambia Y con respecto a X? Pues tengo también dos caminos. Aquí tendría que poner cómo cambia Y con respecto a Z y cómo cambia Z con respecto a X, ¿no? Pero también tengo el otro camino, que es cómo cambia Y con respecto a X y cómo cambia X con respecto a X, ¿no? No sé si los confundí ahí porque ya de repente me salté a lo del cálculo. Sí. Pero eso sí es lo mismo que el de arriba, ¿no? Entonces sí sería lo mismo que el de arriba. Entonces nada más a lo que voy fue tratando de responder la pregunta de León, de que aquí cuando están haciendo este cálculo aquí, o sea, cuando escriben el gradiente así, o sea, aunque hay más conexiones, incluyendo la conexión residual, tú te puedes ver nada más a cómo afecta una variable a otra variable que está posteriormente en el grafo computacional. Y de que cuando estás hablando ahora de cómo afecta esa variable a la siguiente, pues aquí sí tienes que ver todos los caminos que te llevan de esta variable a esta variable. Aunque a lo mejor, como se está haciendo en esta estructura que vimos de backpropagation, como que no quedaría así, ¿no? O sea, cuando estamos calculando el gradiente del error con respecto a una de las capas anteriores, pues deberíamos de ver, por ejemplo, con respecto a esto, sí deberíamos de tener ya ahí la suma, o sea, la suma esta y a lo que conecta directamente esto, o sea, serían los dos caminos que tendríamos en el árbol en backpropagation. Pero de nuevo, o sea, el gradiente pues lo podemos, dependiendo de lo que estemos analizando, son equivalentes, pero lo podemos escribir de esta forma. Y nada más lo que estaba tratando de ver aquí, o tratando de explicar aquí, es que en esta derivación, en ese paper de donde tomé eso, esta es la forma como se está viendo, que sí incluye la skip connection, o sea, sí incluye la skip connection, y de hecho la skip connection pues, está incluida en esta parte, que aquí lo que está incluido es en esta sumatoria, ¿no? Porque estamos usando esta ecuación, o sea, cómo cambia la salida XL cuando yo cambio X0, o sea, cómo cambia el error cuando yo afecto X0 a través de XL, ¿no? Pero todo esto era para ver estos unos, o sea, como para ver que estos unos son importantes y que aquí yo ya puedo observar que si el gradiente nunca se va a desvanecer al menos, ¿no? O sea, que la información que viene del gradiente de la capa posterior, o sea, de la capa XL, o sea, todo lo que ha fluido hasta la capa XL del gradiente, esto va a entrar sin cambiarse hasta al menos en una como una parte de la suma,
O sea, estos sí se pueden hacer 0, pero al menos hay uno que no se hace 0 fácilmente, ¿no? Esto sí se puede ir haciendo 0, pero bueno, ya es otra cosa, ¿no? Y como que es parte de la explicación de por qué esto está, funcionando. Porque, por ejemplo, todavía aquí, si calculara, por ejemplo, cómo cambia, cómo son estos gradientes, o sea, cómo son los gradientes de f de x con respecto a xl, todavía aquí, ¿qué tendría que hacer? O sea, hasta lo podemos hacer, ¿no? O sea, dentro de estos f de xl, pues hasta hay un primero, ¿no? O sea, el primer xl, ¿cómo estaba? O sea, lo que tenía era que iba a tener f, o sea, el primero que entra ahí, o sea, cuando i vale a l, voy a tener f de xl dado para sus pesos l. Y eso, digamos, es lo que vamos a definir como que es la variable, pues, xl más 1, ¿no? Xl minúscula más 1. Entonces, ¿cómo va a ser esta derivada? O sea, ahí ¿qué voy a tener? Pues voy a tener que tener cómo cambia xl más 1 con respecto a cómo cambia xl, pues ya va a ser la derivada de este f, como sea que esté definido ese xl, w de l con respecto a xl, ¿no? Que bueno, ya eso ya dependiendo de la forma que tenga esto, pues es como voy a poder calcular la derivada. Pero para la siguiente, o sea, también después voy a tener que calcular la derivada o sea, también aquí lo que ya para la siguiente elemento de la suma, y lo que voy a tener que calcular es cómo cambia ahora xl más 2 con respecto a xl, ¿no? Y entonces aquí ya también tendría que hacer regla de la cadena, o sea, tendría que poner cómo cambia xl2, l más 2, cuando cambia, ya no, como que no agarra aquí, ¿no? Ya se le acabó la tinta. En xl más 1, que es el que estaba ahí, y luego cómo cambia xl más 1 con respecto a cómo cambia xl, y también más cómo cambia xl más 2 por cómo cambia xl por cómo cambia xl con xl, ¿no? Que por la conexión residual, o sea, también aparecería allí. Y entonces sí empiezan a haber muchos productos, o sea, dentro de eso también hay más productos, pero todos, o sea, son la suma de los gradientes, pues va a ser la suma de todas estas cosas, ¿no? Y eso pasa alrededor de todas las capas. O sea, esto fue como un cálculo del gradiente genérico en términos de dos capas que tienen un ancho dado, ¿no? De L mayúscula menos L minúscula. Pero también si hiciéramos el gradiente con respecto a la primer capa, por ejemplo, o sea, con respecto al primer x0, con respecto al último xl, pues también tendríamos un elemento de 1 nada más, ¿no? Entonces, sí, digamos que el gradiente aquí hasta fluye directamente al gradiente que está acá. Entonces, no sé si tengan más preguntas o comentarios. Les voy a poner el paper de donde viene esto para que si quieren checar más a fondo, ahí lo pongo ahí en el grupo. De hecho, no he puesto todos los papers que ustedes, voy a poner todos los papers de lo que hemos visto también de lo de normalización, etcétera, ¿no? Pero ni siquiera le puse referencia aquí en las notas, y los otros creo que sí. En ese mismo paper, de hecho, hicieron un experimento, si mal no recuerdo, que está interesante. O sea, como que lo que trataron de hacer era, o sea, ahora dado que tienen esta forma de la ecuación, lo que dijeron, vamos a cambiar ahora un poquito estas conexiones residuales. O sea, vamos ahora aquí a ponerle un alfa, o sea, un alfa que está pues, entre 0 y 1. Pues, de hecho, creo que lo pusieron como en general. Entonces, pero ¿qué pasa si pusiéramos en este alfa? ¿Cómo quedaría ahora la estructura genérica si estuviera un alfa aquí en esta regla?
sin el 1 menos alfa, pero sí se parece un poquito a lo que ya habíamos hecho. O sea, si ya hiciéramos bien el cálculo, como que lo que quedaría, ya como lo que quedaría la recurrencia, es que quedaría esto como que alfa posiblemente aquí a la diferencia entre L menos L del X L minúscula. Y aquí en la suma, pues quedaría igual, ¿no? Entonces, como que esto, ¿qué es lo que estaría diciendo? O sea, si por ejemplo, si el alfa es menor que 1, que como que estamos ponderando que el efecto que tiene una capa anterior en una capa posterior va a ir decayendo con la distancia que hay entre los dos. O sea, y hasta eso como que podría ser un comportamiento deseado, ¿no? O sea, podríamos decir, o sea, si yo no quiero irme hasta adelante en mi efecto, o sea, yo quiero nada más que mi efecto de mi capa con la skip connection, sí nada más afecte a las capas anteriores, pero que ya no afecte a capas más hacia adelante. Sí, más o menos sí queda claro que quedaría algo así. Y pues suena interesante, ¿no? Porque como que este alfa permitiría cambiar entre un modo de aditivo, o sea, de transformar mi vector de manera aditiva, pero que también de repente sí haya cambios que no dependan de las entradas de mucho más hacia adelante, o sea, que no tengamos pues, estas como que skip connections que se deriva de que estamos concatenando muchas de estas conexiones. Pero si mal no recuerdo, porque esta última vez que ya no llegué a esto, no ayudaba mucho, o sea, el poner este alfa con un valor diferente de 1, como que no ayudaba casi ningún caso. O sea, es como que un caso de que se les ocurre esta idea que parece que está chida, pero ya en la práctica no funcionó, ¿no? Pero sí había argumentos de por qué podría funcionar. Pero de todas maneras, así como les digo, cuando hacemos investigaciones, uno le echa ganas, hace sus experimentos, tiene sus ideas y al final no sale, o sea, no mejora, pero al menos uno trata de rescatar lo hecho, ¿no? Entonces aquí lo que rescataron es que un análisis de por qué sí, o sea, como de por qué estas skip connections como están, si es como funcionan, y aún que en esta forma de usarlos como que diluir la skip connection poniendo un alfa menor que 0, pues no ayuda, ¿no? O sea, como que explica que sí es como que de cierta forma que sean uno, o sea, de que sí siempre esté este comportamiento aditivo, pues es útil. Pero a ver, para no chorearlos totalmente, porque ya no me acuerdo, y lo estaba viendo hace ratito, entonces creo que es este que está aquí. O sea, si no aquí, y de hecho hasta aquí también le ponen que ese alfa pueda cambiar con la capa, ¿no? Que pueda ser un mismo alfa, bueno, aquí lambda le puede ser un mismo lambda dependiendo de la capa, pero al final sí lo que queda es que es la multiplicatoria de los lambdas lo que va a pesar a la entrada en la capa L con respecto a la Lésima. Entonces, si estas son menores que 1, pues está este decaimiento exponencial, ¿no? Entonces, pues ya al final lo que observan es que ese alfa no ayuda en nada, ¿no? Bueno, habrá que leer porque si ya no, para no seguir los choreando. Pero bueno, o sea, ya nada más ustedes le checan, ¿no? Yo pongo el paper en el... Entonces ya si quieren tómense un descanso y dale, o no sé si tengan una duda. Igual si uno no tiene una duda antes de irnos al descanso. Bueno, entonces vamos al descanso. ¿No se le puede bajar tantito al volumen? No, la parte. Ah, bueno, no le voy a seguir todavía.
Bueno, entonces, digamos que ya lo último para terminar, o sea, también algo que es importante es que también estas skip connections, lo que una cosa que provocaron también experimentalmente es que aumentaban mucho la escala de los valores, o sea, de que conforme ibas aumentando en la profundidad de los valores, como que sí, a diferencia de modelos sin skip connections, como que iban creciendo la norma de los vectores en las capas intermedias, ¿no? O sea, como que iban cambiando la escala de los valores. Y pues, también eso podía ser un problema, pero entonces pues eso ya habíamos visto la vez pasada cómo arreglar eso, ¿no? Y vimos que usar batch normalization pues ya normalizaba los datos. Entonces también en esta ResNet un componente importante era incluir también en estos módulos batch normalization. Ahora, ¿por qué creen que para mí no es tan claro, al menos no le he puesto así tanta atención, de por qué se incrementan los valores en esta cosa? Sí está esto de que es aditivo, ¿no? De que le está sumando un valor, pero ¿por qué tienden a hacerse más a las estadísticas, a la media y la escala? ¿Por qué tienden a hacerse pues más grandes en este contexto? ¿Con cada iteración de I o con...? Sí, o sea, si nos vamos aquí en el modelo profundo, entonces, por ejemplo, vemos las estadísticas de la X, así ya a un nivel de profundidad alto, pues vemos que su media es más grande que en pasos aquí anteriores, y también su varianza, o sea, sobre todo la varianza también es también son altas las varianzas en estos puntos. Acumulación del error. O sea, porque y de hecho hasta en los experimentos, y bueno, ya es como la explicación que dan con respecto a la varianza, o sea, como que pareciera que hasta la varianza se va sumando de capa por capa. Y bueno, y aquí la idea es, eso sí me queda claro, o sea, donde no entiendo también es por qué eso no pasa, digamos, que cuando no están las skip connections. Pero bueno, la explicación allí es que, o sea, por ejemplo, cuando entra la skip connection y se suma aquí en la definición del skip connection, pues tienes la varianza inicial del vector, o sea, la varianza que ya tenía el vector, más la varianza que agrega este modelo, o sea, más la varianza que tiene este segmento de la red. Y como digamos, como esto, lo que está aquí, pues no necesariamente depende de lo que está acá, o sea, digamos, todos estos parámetros podrían transformar completamente a esta X que está acá, que es también lo que igual no me queda tan claro, pero uno podría pensar que pues, sí, las varianzas son independientes y sí se pueden sumar, o sea que sí tiene este comportamiento aditivo. Pues luego ahora cuando de nuevo viene este componente de la conexión residual, pues de nuevo esta varianza de esto se queda sin modificarse, o sea, de la suma que ya venía acá, pero ahora le sumas la varianza que agrega este modelo que está acá. Entonces como que se vuelve la suma de todas las varianzas. Y pues eso causa problema. Ahora, si no estuvieran las skip connections, digamos que la varianza que tiene o sea, como que es más complicado la forma en cómo calcularíamos la varianza que tiene el vector en esta profundidad con respecto a todo esto que viene, ¿no? O sea, en la otra forma al menos es más fácil ver que sí la varianza es aditiva, pero aquí no me es tan fácil ver por qué la varianza no crece o se mantiene constante, que no necesariamente, no habría que ver con experimentos, pero bueno, eso también igual a mí se me queda de tarea, pero al menos pues sí, por qué con estas conexiones residuales sí añaden varianza de manera más directa o más obvia, pues sí es tal vez un poco más claro, y entonces sí, también se observan experimentos, y entonces sí es pues también importante que aquí pues dentro de estas funciones, dentro de estos bloques, sí existan batch normalization, ¿no? Bloques de batch normalization, que ya es como está la arquitectura de ResNet. También esto yo donde lo vi, no lo había visto en varios papers, pero donde lo vi fue en ese libro que también les pasé, el de Prince, de Deep ya estoy mezclando, de Deep Learning. Que también nada más viene esa explicación chiquita, se explica no tan a profundidad, pero bueno, por eso
De hecho, las gráficas están padres. A ver, las voy a poner. No hay gráficas. Yo me acordaba que había unas gráficas. No, yo no me acuerdo, pero bueno, no sé si entonces las vi en otro lado. Pero bueno, ya que estamos aquí, así es como se ve desdoblada la función, o sea, de cómo depende la salida de X. Entonces, por estas conexiones residuales de que vimos de desdoblar las conexiones, o sea, si hay un camino donde entra directamente X hasta la última capa, ¿no? Y también hay otro camino en que entra X a partir de lo que salió de la primera capa que salió de la conexión residual, y así sobre todos los niveles, ¿no? Esto nada más es como que desdoblar pues toda la recurrencia, ¿no? Al final sí, el F4 pues es una composición, pero es una composición que depende de todos los anteriores, porque todos los anteriores pues era la suma también de las cosas, ¿no? O sea, es así como se vería más o menos en el grafo computacional. Sí, exactamente. Que aquí por claridad se repiten muchos nodos, ¿no? O sea, aquí en el grafo computacional nada más hay pues si lo viéramos a nivel de vector intermedio, o sea, a nivel de X, pues tenemos los X del X0 hasta el XL mayúscula, ¿no? Pero en el grafo computacional de un XL normal, pues sí hay muchas conexiones a todos los anteriores, ¿no? Por ejemplo, aquí del X, pues hay conexiones a todos los otros X que hay, así, etcétera, ¿no? Esto es la página 190. ¿Alguien ha visto otro lugar donde se apliquen las conexiones residuales pero que vayan a distancia más larga que de un solo bloque? O sea, porque en los transformadores también hay conexiones residuales, pero también son así a nivel de bloques, así por bloque que se van agregando, pero que sea a nivel más grande de bloque en la UNet. Y ahí, ¿por qué creerían que ahí la utilizan? No sé, si por lo que dije, a lo mejor no. La UNet es una red que entra una imagen y sale también una imagen, ¿no? O sea, es como para segmentación, se inventó para hacer segmentación, pero ya ahorita se utilizan modelos generativos y un montón de otros contextos. Y en esa UNet, o sea, tú empiezas pues, con una dimensión de los vectores de tamaño grande, o sea, digamos del tamaño de la imagen, y empiezas a hacer convoluciones, pero después lo empiezan a hacer a convoluciones más chiquitas hasta que llegas a tamaño de un vector. Y después, y pues así pueden ser varias capas, ¿no? Pero por eso le llaman UNet, porque empiezas con una red grande y después empiezas a hacer convolución, pero igual usas padding de cierto modo que se van haciendo más chiquitas las capas conforme vas avanzando, hasta que llegas ya a una capa chiquitita, un vectorcito, y luego empiezas a hacer convoluciones transpuestas para de nuevo agrandar y que coinciden las dimensiones así a nivel de las cosas. Pero una cosa que tiene también la UNet es que tiene skip connections, o sea que de aquí tiene conexión así entre capas.
Y ahí, ¿por qué ahí sí las pusieron? O sea, ¿por qué no hicieron como que por bloque, que de alguna forma tuviera las conexiones? Y de hecho, ¿cómo se pueden hacer conexiones residuales? Que también tal vez es otra forma que ver, si se cambia la dimensión de los vectores en las siguientes capas, porque anteriormente nada más le estábamos haciendo, o sea, de que x más lo que sale de la función. Pero ¿qué pasa si aquí lo que sale de la función ya tiene otras dimensiones que lo que estaba originalmente? Y pues ya no podemos hacer esta suma, ¿no? Porque, o sea, y no vale hacer broadcasting o algo así por el estilo, ¿no? Que igual podría valer, pero a uno tendría que explicar por qué está haciendo eso, ¿no? Pero ¿qué se hace en ese entonces? ¿Qué creen que ya no se puede hacer? O sea, ya no podemos aplicar conexiones residuales. Directamente no, pero ¿qué se les ocurriría hacer? Podría ser una pooling. Yo no he visto que lo hagan, pero como que aquí habría que decidir a cuáles quitar, ¿no? Que sí es una forma, pero lo hacen todavía más genérico. O sea, una forma todavía más genérica que incluiría pooling. Le ponen una matriz, o sea, ponen una matriz aquí que, o sea, digamos que en la conexión residual, o sea, en realidad no es tan residual, pero le ponen una matriz de pesos que ya tiene las dimensiones apropiadas, ¿no? Que transforma pues de la dimensión a la dimensión que se pueda, que inclusive podría incluir como una proyección tipo pooling, donde pues nada más tiene unos en las que sí se queda y ceros en las que no, pero cuando ya la usan así de este modo, la ponen como parámetros libres, o sea, como que la ponen como parámetros extra que pudiera tener, que entonces modificaría un poquito la conexión residual, al sentido de que ahora el gradiente ya no va a entrar directo, pero también nada más va a entrar con respecto a estas matrices de pesos, ¿no? Entonces sigue habiendo un camino, aunque ya no es necesariamente de uno nada más. Entonces es lo que hacen cuando cambian, porque creo que esta UNet también, si no estoy recordando mal, también tiene normalización hacia nivel también tiene conexiones residuales hacia nivel de que se van haciendo las capas. Entonces, ¿por qué aquí sí creen que se ponga estas? Pues por eso, para que sean del mismo tamaño y no tener que hacer eso. No, están incluidas las dos, están incluidas estas. Pues te queda la misma imagen. Para preservar características importantes de la imagen y que no se van perdiendo. Sí, exactamente, ¿no? O sea, que como que cuando haces esta transformación, o sea, definitivamente posiblemente se está perdiendo información, ¿no? Porque estás pasando un espacio más pequeño. Entonces, si quieres tener la misma idea de que sí sea la conexión residual para acá, o sea, como que aquí, pues de los features que estaban pasando aquí, sí se pasan directamente a la capa que manejaba las características al nivel correspondiente. De nuevo, esta UNet lo que trataba de hacer segmentación. Entonces lo que uno piensa es que cuando ya se están aquí aprendiendo características, usted aprendió ciertas características abstractas, pero que sean las mismas que va a usar para ya proponer su salida correspondiente. Entonces como que se ha sentido que las use directamente y no que las use a través de esto que ya se pudieron haber perdido, ¿no? O al menos esa es la intuición, ¿no? Bueno, ¿qué más de script? Creo que ya es lo único que... That's all I have to say about that. ¿Cómo decía Forrest Gump? En inglés no me lo sé. Y en español, es todo lo que tengo que decir acerca de... Bueno, si tengan otra duda o... Bueno, pues entonces ya con eso terminamos al menos esta primera embarrada de conexiones residuales y ahora el siguiente tema es dropout. Entonces también pues, dropout
es otro de los bloques que también es común en muchas arquitecturas de Deep Learning y es una herramienta de regularización que también fue muy popular y también sí logró mejoras en muchos modelos. Entonces de nuevo va a ser un método que de cierta forma va a ser más difícil el entrenamiento, o sea, vamos a empeorar nuestros errores en el entrenamiento, pero la idea es que mejore el error ya en testing, ¿no? fuera del entrenamiento. Entonces, pues como lo hemos hecho las otras veces, o sea, primero vamos a tratar de, y es como lo que voy a hacer hoy nada más, a tratar de describir qué es lo que hace Dropout y ya después vamos a ver pues, todas las intuiciones de por qué creemos que se puede funcionar, hasta podemos empezar a ver ahorita algunas de esas intuiciones. Entonces ya también es relativamente viejo, o sea, desde el 2012 y ya después digamos que se formalizó más ya en el 2014 por las mismas gentes, ¿no? ¿A quién fue el que le dieron el Nobel? ¿Sí fue a Hinton? A Hopfield, ¿no? Hopfield y a Hinton, ¿no? Al que no le dieron fue a LeCun, ¿no? O sea, lo castigaron. Que le voy a poner pausa y voy a dar mi opinión de eso, pero bueno. Entonces, pues bueno, entonces fue por esta fecha. Entonces, ¿qué es Dropout? Así de forma, o hasta aquí, tal vez ahorita como ya nada más nos queda poco tiempo, hasta así podemos hablar con las intuiciones y por la manera formal. Pero ¿qué es Dropout? O sea, ¿qué es ponerle una capa de Dropout después de una capa pues, de nuestra red neuronal que tengamos, ya sea convolucional o lo que sea, o sea, después de, así como podemos poner bloques de normalización después de una capa, también aquí vamos a poder poner dropouts después de una capa. ¿Y qué es lo que va a hacer Dropout? O sea, Dropout va a ser una capa que con una cierta probabilidad va a poner en cero las salidas de las neuronas que tira, por eso se le llama Dropout, se dice que las tira, ¿no? Entonces es una capa que a cada una de las, por ejemplo, si estas son las neuronas de esta capa intermedia, o sea, de H1 hasta HL, lo que haría la capa de Dropout, H, si le hacemos Dropout a H, sería que cada una de las entradas de HI la va a multiplicar por una variable BI Bernoulli, que de hecho hasta es la misma variable Bernoulli. Bueno, no sé si son independientes, son con una variable Bernoulli independiente, donde BI es una Bernoulli con probabilidad P. O sea que toma el valor 1 con probabilidad P y el valor 0 con probabilidad 1 menos P. Entonces esta es la salida de la dropout, sería HI'. Entonces, ¿qué está haciendo eso? O sea que cuando pues, corremos el modelo y después pasa por la capa dropout, pues algunas de las salidas se van a apagar dependiendo de cómo salió el volado de esta moneda. Y eso es lo que hace, ¿no? Entonces, digamos que eso es dropout. Pero hay un chorro de teoría de por qué. Entonces, lo primero tal vez que podríamos empezar, o sea, como que ¿qué fue la idea de...? Ya se me olvidó, pero no he escuchado los que lo inventaron, como que dijeron por qué lo hicieron, ¿no? O sea, por qué de nuevo empezaron a hacer el primer experimento a ver si funcionaba y como cuál creerían que es esa intuición de por qué funciona. No siempre todos los features van a ser relevantes, ¿no? O sea, va por ahí, pero tal vez un poquito más en concreto. O sea, ¿qué? Es como para generalizar, porque pues estás dando menos features a trabajar a la red, entonces como que le estás forzando a que aprenda con menos información y ya en el test pues ya tienes toda la información completa. Si no, eso definitivamente sí va en esa dirección. O sea, aquí le estamos dificultando a la red la tarea de predecir. O sea, como le estamos diciendo, a veces puedo apagar algunas de tus neuronas y aún así deberías de predecir bien a la salida, ¿no? O sea, sí está dificultando la tarea. Entonces aquí la idea es, por ejemplo, dos, o de lo que hablan ellos son dos. O sea, una es de que aprenda características que son buenas independientemente de otras características. O sea que aún aunque se caen otras, esta característica siga siendo
sigue siendo buena. O sea, como que fomenta el uso de que las características de ahí le llaman coadaptación, hasta aquí en el nombre del paper sí le llaman coadaptación, o sea, que las features no, o sea, como que sean buenas independientemente de que interactúen con otras features, ¿no? O sea, como que era la intuición de cómo ponerla. Pero sí, o sea, definitivamente como que es hacer un modelo que dé buenas predicciones, aunque algunas de sus features se apaguen, y como se puede poner dropout en muchas capas, eso alrededor de las diferentes capas de la red neuronal, ¿no? O sea, que las features sean buenas por sí mismas, ¿no? O sea, como que sean lo suficientemente buenas por sí mismas para dar buenos resultados. Pero sí, pero también igual un poquito hasta más genérico, pues también de que encontrar un modelo que aunque haya fallas, o sea, que sea tolerante a fallas, ¿no? O sea, que aunque se apaguen algunas de sus neuronas, aún así pueda predecir pues el valor correcto o lo que sea que lo estemos trabajando, ¿no? Que es como luego pasa con el cerebro también, ¿no? O sea, aunque perdemos la parte del lenguaje con un accidente, después otra parte toma las funciones que tenían otras cosas, ¿no? Entonces, como que aquí estamos forzando a que sea una arquitectura tolerante a ese tipo de fallas, ¿no? Que sea una arquitectura que tolere ese tipo de ruido. Entonces se vuelve más difícil, o sea, es más difícil y, por ejemplo, el entrenamiento se va a ver reflejado, pero la idea es que pues, sea mejor fuera del entrenamiento, porque ahora tiene esta capacidad de que aunque las entradas pues ya sean distintas, o sea, por ejemplo, si eso lo vemos así al nivel de la entrada, o sea, si pusiéramos dropout al nivel de la entrada, o sea, de nuevo estaríamos fomentando que sea un modelo que dé buenos resultados, aunque a veces algunos de sus entradas no estén disponibles. Y hasta eso, por ejemplo, podría crear, aparte de un modelo que a lo mejor generalice mejor, aparte también podría funcionar en un contexto donde cuando vienen nuevas entradas, pues no necesariamente tenemos que tener pues, completo el vector, ¿no? O sea, que sea un modelo que puede funcionar aunque hay muchos valores no conocidos, y que así en muchos datasets a veces así lo tenemos, ¿no? A veces tenemos que muchas entradas, pues ahí el que estaba tomando las medidas le hablaron por teléfono y ya no lo anotó y cosas así, ¿no? Sí, voy a comer. Sí, voy a comer. Ya aquí me planto. ¿Y se puede aplicar en ciertas como épocas y en otras no? ¿O algo así tiene un efecto? No, aquí sí es o sea, en unas capas sí, en otras no, pero digamos ya que está fijo donde está dropout, siempre todas las épocas se aplica. Y ahí se asume que, o sea, ya le quitamos neuronas en el entrenamiento y en el test ya va a tener, digamos, el set completo, ¿no? De neuronas. Todo eso lo vamos a ver y está bastante interesante. O sea, aquí digamos que igual, ya contestando esa pregunta, esto vuelve a este modelo estocástico, ¿no? O sea, ya dependiendo, para una misma entrada pueden salir diferentes salidas dependiendo cómo se dio este patrón de apagado y de prendido de las cosas. Entonces, si tú ya tienes este modelo estocástico y quieres predecir para una salida, ya cuando quieres predecir si la persona es propensa a que le dé un paro cardíaco o no, ¿qué le vas a decir? O sea, si pues, eches el volado ya lo que dio, ¿no? ¿O con qué predecirían? ¿Cuál sería la predicción que darían dado este modelo que es aleatorio? ¿Sí? O sea, tratar de dar la media, ¿no? O sea, tal vez digamos que desde el punto de vista teórico lo correcto sería predecir la media, o sea, que la media de este modelo estocástico. Y ya en la práctica una cosa que se hace, pero se hace y no se hace, es correrlo un cierto número de veces y sacar el promedio de eso y con eso predecir. Pero ya digamos que en el dropout, que está en muchas librerías, hacen un truquito, de tratar de aproximar la media de manera ahí rara, que es, o sea, sí todas se quedan prendidas, pero se multiplican por 1 entre 1 menos p, que es la media de la variable aleatoria geométrica. Pero eso definitivamente no es la media
de este modelo que está aquí. Ya vamos a explicar por qué, ¿no? O sea, no es cierto que cuando tienes el valor esperado de una función es lo mismo que aplicarle la función al valor esperado de lo que está dentro, ¿no? Pero así es como se hace, o sea, se hace como si eso sí fuera cierto. Entonces se utiliza como aproximación y pues da buenos resultados. Y es mucho más eficiente porque les digo, estos monstruos, si para cada predicción hay que ejecutarlo 30 veces para hacer estadística, pues a lo mejor puede ser no tan eficiente, ¿no? Que yo digo que sí, ¿no? Pero entonces se debería de predecir con el valor esperado y ya ahí tenemos que tomar, o se tomaron decisiones de cómo que ya queda en el modelo. Y si aplicamos eso junto con weight decay, no las otras observaciones se hacen, o sea, como se van aproximando, van a ser más chiquitas, o sea, como más cercanas al cero, no pueden como afectar. Bueno, no sé. Pues yo pensaría, o sea, digamos que ahí hay dos modos en que se puede hacer cero una neurona, pero la dinámica es diferente, ¿no? En una, pues, independientemente del paso, se puede apagar completamente, ¿no? Y en el otro, que se haga cero, pues es porque está la dinámica de que a través de todos los pesos, o sea, como que es una combinación más complicada, o sea, sí, todo esto está interesante, ¿no? Y de hecho sí vale la pena y ya es la experiencia que vamos ganando las personas, pero sí, o tenemos que leer muchos papers y creerle a sus experimentos, o sí agarrarnos nosotros y empezar a hacer experimentos, o sea, de ver cómo afectaría weight decay cuando tengo dropout y cuando no tengo dropout, si afecta mucho o no. O sea, como que hacer un estudio de cómo están correlacionados dropout y weight decay. Digamos que, pues sí, o sea, se podría, o sea, porque digamos este parámetro P del dropout, pues puede ser como un hiperparámetro, ¿no? O sea, si P vale 0, pues es que nunca se apaga la neurona, ¿no? Es como no tener dropout. Y si vale cercano al otro valor, que ya no se me olvidó cuál dije, pues es que tenemos mucho dropout, ¿no? Entonces podríamos tratar de hacer un análisis estadístico de cómo están relacionados este parámetro P y el parámetro beta que multiplica al weight decay y ver si hay una relación entre ellos, ¿no? Así de inicio yo pensaría que no. Bueno, pues vamos a dejarle hasta aquí. Ya la siguiente clase pues ya vemos dropout bien, que esto es dropout más o menos a grandes rasgos. Y